Primero, para ver lo que es innovación en la gestión pública, tengo que tener en cuenta las características y condiciones asociadas a los modelos conceptuales con los que se hace gestión pública. Pero, ¿qué es la gestión pública? La gestión pública es ese conjunto de procesos y acciones mediante el cual las entidades tienden a lograr fines, objetivos y metas. ¿A través de qué? De la gestión de políticas de manera general, de recursos, que es lo que tiene el Estado para operar la intervención pública, y de programas, que son intervenciones tangibles que recibe el ciudadano, a través principalmente de los bienes y servicios. Un elemento importante para dar esa forma de desarrollo y desenvolvimiento de la gestión son las políticas públicas. En las políticas públicas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta al hacer el análisis de la intervención? Que las políticas públicas son cursos de acción que siguen los gobiernos para adecuar, es decir, para cambiar la situación, para continuar la situación es bien, o para generar nuevas realidades en virtud de los cambios que necesita la sociedad. Esto a nivel territorial, porque es ahí donde vive la gente, y a nivel institucional, porque es ahí, desde ese espacio de donde operan cada una de las entidades públicas, tratando de responder esa forma de intervención a los intereses sociales, políticos, económicos, entre otros, porque pueden haber intereses ambientales, intereses culturales, intereses institucionales, intereses políticos que se van valorando en la lógica de la intervención. En esa dinámica de el desenvolvimiento con el que se va estableciendo la realidad, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Hoy en día, en el marco de la innovación, todo responde a una forma de gestión que se le conoce como nueva gerencia pública. Esa nueva gerencia pública está asociada a plantear como objetivo de intervención cuatro aspectos. Promover, por un lado, la eficacia, que es la obtención de logros, la eficiencia, que es el uso óptimo de los recursos en la obtención de logros, la productividad, que es ser eficiente oportunamente, es decir, cómo soy eficiente a lo largo del tiempo, y la transparencia, que es decir, que la gente conozca lo que estoy haciendo con los recursos públicos del Estado. Para lograr ese objetivo que tiene esta nueva teoría de gestión pública, que es la nueva gerencia pública, la estrategia de intervención está asociada a dos grandes pilares. Uno es la flexibilidad administrativa, es decir, que ahora el Estado se tiene que adecuar a las características y condiciones que existen en la realidad, y la realidad es muy diversa, es muy heterogénea, es muy cambiante, entonces se exige cada vez que haya más flexibilidad administrativa. Y por otro lado, está la lógica de los resultados. En la lógica de los resultados que hay que tener en cuenta para poder establecer las características y condiciones de la intervención, lo que hay que establecer es cómo valorar a partir de esos resultados los cambios que se van dando en la sociedad. ¿Qué es el resultado? Es pasar de una situación de problema a una situación de solución. Ese es el resultado. Y entonces, en esa dinámica es que hay que ir valorando constantemente las características y condiciones de la realidad. Y a partir de esa forma de gestión, uno puede hacer ciertos énfasis en la lógica y las características de la intervención. Por ejemplo, el tema de formular las políticas separadas de la ejecución, no mezclar la ejecución con la formulación. O, por ejemplo, aumentar la capacidad de acción del empleo público en torno a las capacidades y las características con las que se va condicionando la dinámica de la realidad para poder establecer en función a esos factores el desarrollo de las características y condiciones con las que se estructura la intervención pública. O los temas de información y control de resultados, a partir de tener información que nos permita a través de los Doctor indicadores. Vlado Castañeda, ¿me Sí, escucha? Doctor, se está sí. entrecortando. No sé si me escucha. Se está entrecortando su audio y también no está con su cámara, se sale apagada, doctor. No Ok. sé si puede revisar su internet, por favor. Gracias, doctor. Dame un toque entonces. Dame un Sí, toque, toque. doctor. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Estimados colegas, un segundo, por favor, porque
Sí, ha sido por el internet, doctor, ¿cierto? ¿Me confirma por el chat? Sí, los leo. A ver, los leo, doctores. ¿Cierto? Entonces, un segundo, por favor. Estimados doctores, ya el doctor Plado Castañeda está nuevamente con nosotros para el registro de asistencia. No se preocupen, doctores. Primero la clase. La asistencia no es relevante. Y sobre todo, claro, quienes están con cámara prendida ya queda su registro propiamente, porque están allí con su cámara prendidas. Por eso siempre hago énfasis que tienen que tener cámaras prendidas. Muy bien, esperamos nada más a ver nuevamente el doctor Plado Castañeda para que pueda nuevamente indicarnos sobre sus diapositivas, ¿ya? Los materiales, tengan en cuenta, van a estar en su campus virtual solamente para los matriculados. Tendrían la grabación, materiales de lectura, pero que se les vea, no como David que activa su cámara para ver el techo. No, autores, quiero que el público, si está con cámara prendida, debidamente sentado, así como Miriam, Nancy, AM, Edgar y Rubén. Muchas gracias, doctores y doctoras, por activar su cámara. Y si estás recostado, mejor apaga tu cámara, estimado, ¿sí? Tengan en cuenta, es una falta de respeto hacia un docente, ¿ya? Muy bien, esperamos, por favor, agradezco su gentil comprensión para que la clase sea fluida y no haya interferencias en el dictado. ¿Listo? Muy bien, esperamos unos minutos. Por favor, agradezco su gentil comprensión para que el doctor Vlado Castañeda pueda tener su clase dinámica, pero absuelvan sus dudas, estimados colegas, escriban sus preguntas a través del chat, más que el registro de asistencia, ¿ya? Un momento, por favor, doctores. Sobre el diplomado, algunos participantes me comentan si desean registrarse y si aún está disponible. Y sí, doctores, mientras ya el doctor Blado está con nosotros, esta es la segunda sesión del diplomado en gestión pública y derecho municipal. Sí o sí, todo abogado tiene que conocer. La siguiente sesión es el día martes, presupuesto público por resultados y así sucesivamente con el doctor Miguel Carrillo, el doctor Misael Flores y más docentes. ¿Ya? A ver, creo que el doctor me acaba de escribir. Un momento, por favor. Doctores, para continuar con la sesión. Los que me están llamando, por favor, doctores, solamente ahorita estoy atendiendo mensajes escritos. ¿Ya? A ver, un momento, por favor. Creo que sí, esperamos, por favor, estimados doctores. Y sobre la asistencia, estimados colegas, pueden verlo por el campus virtual. No hay problema. ¿Sí? Hoy estamos con innovación en la gestión pública, presupuesto público, viene el día martes. Tenemos planeamiento estratégico en el sector público, puedes iniciar con 50 soles y al finalizar el diplomado los 100 soles restantes, es decir, hasta fines de mayo. Viene auditoría y control gubernamental, gestión por procesos, proceso de centralización desde la perspectiva y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien, a ver, creo. Estimado Miguel, y los demás que están escribiendo, ¿han venido a registrar asistencia o han venido a aprender? Esa es mi gran pregunta, doctores. ¿Sí? Así que, por favor, estimados colegas, evitar mi nombre porque no lo tomo en cuenta. A nadie que escriba por el chat registro de asistencia. No, aquí no es un registro. Nosotros tenemos un campus virtual que al finalizar la clase estaré explicando. ¿Ya? ¿Cómo está Juana? Muy buenas noches. A Miguel. Pero, doctores, les pregunté si era el internet del doctor o era el mío. Por favor, sobre la interferencia. Quizás ha estado bien el internet y lamentablemente lo hice que salga de la sala el doctor. A ver, díganme, por favor. A ver, leo algunos mensajes. El internet, doctor. Gracias, estimada Nancy, muy amable. Entonces esperamos nada más. No se preocupen que las 2 horas se va a respetar. Se va a cumplir con las 2 horas de clase del dictado del día de hoy, porque ciertamente nosotros queremos que la clase termine de manera satisfactoria, donde el doctor también pueda llegar todos sus mensajes que está preparado Pablo. Y me dice, yo igual, Edith, todo bien. Ya, sí se escucha. Y a ver, veía bien al doctor. Yo escuchaba bien. Ya, por eso, mis estimados doctores Miguel y Clavier, y al igual que Edith, me dicen que estaba bien el internet. Entonces, yo lo saqué al doctor porque no se escuchaba. Y no responden ustedes. Lamentablemente, el doctor está reiniciando otra vez su internet. Entonces, tenemos que esperar, ¿ya? Claro, por ello les digo siempre, doctores,
que ustedes me confirmen, por favor, siempre, doctores. Esperamos entonces que nuevamente el doctor Vlado Castañeda continúe con nosotros en sala de clase. ¿Sí? Esperamos, creo que entre 15 minutos más el doctor recién se va a conectar. Lamentablemente, estimados colegas, por ustedes no informarme, porque el doctor lo tuve que decir que puedas salir del Zoom. Sí, entonces tenemos que esperar, por favor, unos minutos. Ya está. Muy bien. Doctor Vlado Castañeda, por favor, el área de sistemas me brinda coanfitrión al doctor Vlado Castañeda, que ya está en sala de clase. Doctor Vlado, ¿me logra escuchar? Sí, ahora sí. Sí, doctor, Dime. un momentito, doctor, para que pueda brindar coanfitrión el área de sistemas. Pero ahora sí se le escucha muy bien, doctor. A ver, Ok, un momento. Ya, doctor, ahora sí tiene coanfitrión. Doctor, no sé si puede ser desde la primera diapositiva porque no se le pudo entender muy claramente. bien, ok. Gracias. Ok, entonces les estaba comentando que vamos a ver dos temas en esta exposición, uno sobre la parte de innovación y la otra parte sobre gobernanza. En la parte de innovación, la dinámica está asociada a analizar los aspectos vinculados a las características novedosas que se pueden desarrollar en la intervención pública. Y en virtud de la parte de la gobernanza, este, la lógica es en cómo se tiene la capacidad de dar respuesta a las características y condiciones en las que vive la sociedad a partir de lo que se puede hacer dentro del marco de acción del Estado, ¿no? Entonces, esos son los dos acápites que vamos a ver y vamos a entrar en la primera parte. Para ver la innovación, vamos a partir del análisis que se tiene que hacer a nivel de lo que ocurre en la gestión pública, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la gestión pública? ¿Qué es lo que está abordándose en la gestión pública? Bueno, en esa lógica, la gestión pública, ¿a qué está asociada? La gestión pública está asociada a ese conjunto de procesos y acciones mediante el cual las entidades, que es de donde se hace de manera específica la gestión pública, se tiene a bien desarrollar fines, objetivos y metas en la lógica de gestionar las políticas, los recursos que la sociedad le entrega al Estado y los programas que son las formas tangibles de intervención que el Estado hace hacia la sociedad a partir de la entrega de bienes y o servicios. Pero un aspecto clave que orienta las características y condiciones de la intervención es los aspectos asociados a la parte de las políticas públicas. De ahí el enfoque es qué vienen a hacer las políticas públicas. Vienen a hacer cursos de acción que las entidades, el gobierno, el Estado finalmente hace para adecuar, continuar o generar nuevas realidades. Adecuar a las condiciones que van sucediendo en la sociedad, continuar con las condiciones que actualmente hay en la sociedad o generar nuevas realidades en virtud del ámbito de aplicación con la que se hace la intervención, teniendo en cuenta las condiciones a nivel territorial, que es donde vive la sociedad, y a nivel institucional, que es en el marco de las competencias y funciones con las que se desarrolla los objetos de estudio que tiene la intervención. Y todo eso tiene que ser contrastando los intereses sociales, políticos, económicos. Ahora también entran, por ejemplo, los ambientales o los aspectos vinculados a las características y condiciones, por ejemplo, culturales, en torno al marco de acción con los que se va desarrollando o desplegando las características y condiciones de la intervención pública. Pero en esa dinámica, hoy la forma de gestión que hace el gobierno, en el caso peruano, es la de una gestión orientada a resultados y responde eso a una teoría de gestión que se conoce como nueva gerencia pública. Esa teoría de gestión busca como objetivo promover cuatro aspectos. Uno, la eficacia, que es la obtención de logros. Dos, es la eficiencia, que es el uso óptimo de los recursos en la obtención de logros en su mayor nivel de desarrollo. Tres, la productividad, que es ser
eficiente, de manera oportuna, y que se da en tres situaciones. Cuando se hace las cosas en menos tiempo, cuando se comparan tiempos similares y se va aumentando cada vez el nivel de desempeño de la intervención, que es lo segundo, o cuando se hacen las cosas en menos tiempo. Son las productividades que se pueden ir generando. Y el cuarto elemento es la transparencia, es decir, que se sepa cómo es que se va desplegando las características y condiciones en las que se va valorando la lógica de la intervención, para a partir de esos factores desplegar las condiciones de desarrollo de la intervención pública. Y bueno, esta teoría se acompaña de otros elementos más en las características y condiciones con las que se va valorando la intervención. Por, por ejemplo, los temas de formulación de políticas separada de la ejecución, el mayor manejo de los aspectos vinculados al empleo público, el control de los resultados a partir de información pertinente, de calidad y oportuna. Y a veces uno puede encontrar ciertas dinámicas asociadas a que el mercado puede funcionar por sus características y condiciones y la competitividad que éste tiene mejor que el sector público en ciertos marcos de desarrollo con los que se va potenciando la intervención. Y aunque esta teoría no busca este factor de desarrollo, lo puede terminar, diríamos, capitalizando, que es el enfoque de la calidad, que se visualiza cuando hay niveles de satisfacción en quienes son usuarios de la intervención pública. Otro elemento que es novedoso en la gestión, diríamos novedoso recién en el Perú, pero que ya se viene aplicando en varios países, es el tema del valor público. Es decir, el esfuerzo es hacer una gestión que propugne hacia el desarrollo del valor público. ¿Cuándo hay valor público? Cuando independientemente de la realidad que tiene la sociedad, uno es capaz de conseguir los mismos resultados. Cuando eso sucede, diríamos en términos prácticos, se genera valor público. Para que eso suceda, puede haber una mirada hacia arriba, es decir, que las intervenciones tengan el respaldo político y social. Para eso hay que hacer una buena gestión política, donde a partir de esa gestión política uno obtiene elementos de legitimidad, obteniendo recursos y la autoridad para actuar en una negociación con un entorno autorizante. Segundo, una mirada hacia afuera, es decir, que los programas respondan a los problemas que son valiosos para la gente. Y en esa dinámica haya una buena gestión programática, es decir, estableciendo políticas, planes, programas y proyectos de interés para la sociedad. Y luego una mirada hacia abajo, hacia adentro, que es tener la capacidad organizativa para llevar a cabo. Para eso hay que tener una buena gestión organizativa, con estructuras, sistemas y procesos operativos que nos lleven a un buen desarrollo de la intervención. Todos estos elementos de nueva gerencia pública y de características de desarrollo de la intervención están asociadas a una forma de gestión que se conoce como gestión orientada en los resultados. Esta gestión orientada en resultados, ¿qué busca? Busca trabajar en una lógica de crear valor público a partir de las características y condiciones en las que se puede desarrollar la lógica de la intervención, a partir de factores como el uso óptimo de los recursos, la transparencia, la equidad y la productividad en la lógica de la consecución de los resultados, y también de tener mecanismos internos que puedan permitir mejorar las características y condiciones de desarrollo de la sociedad, a partir del marco de acción con las que se va diagramando las características y condiciones de la intervención. Y hoy todo eso se hace a partir de lo que se conoce como cadena de valor, ¿no? Donde yo, a partir de los resultados que tenga claro que se deben conseguir en la sociedad, teniendo en cuenta que los resultados son esa dinámica de cambio que se debe producir en la sociedad, cuando se transforman los problemas en solución. ¿Cómo se logran esos resultados? A partir de la entrega de bienes y servicios. En esos resultados y en esos productos se debe generar el valor público. ¿Qué es el valor público? El valor público es, vuelvo a repetir, la condición
de solución independientemente de la realidad con la que se mueve la sociedad en torno a las características de desarrollo de la intervención. Y en esa dinámica, la lógica es conseguir resultados, pero con esa creación de valor público, para lo cual, desde la parte externa, hay que hacer un buen control social, un buen control externo, una buena rendición de cuentas desde la parte interna, y desde la parte de gestión, hay que tener un buen ciclo de gestión y un buen control de ese ciclo de gestión. Entonces, hoy en día, para poder establecer una dinámica diríamos, contundente de las características y condiciones con las que opera la gestión pública, debemos analizar cómo es ese ciclo de gestión. ¿Cómo empieza ese ciclo de gestión? Primero empieza analizando la situación social. Y en esa situación social, ¿qué hay que tener en cuenta en las características y condiciones de la realidad? Si esa situación social se va a atender a través de los objetivos de gobierno. Esos objetivos de gobierno se hacen a través de diferentes unidades estratégicas de actuación, que serían en este caso las entidades públicas, que a través del presupuesto fiscal pueden determinar una cartera estratégica de programas y estrategias que nos lleven a una cartera productiva, donde se definan servicios, actuaciones y regulación que nos permita, mediante una determinada cantidad de producción, utilizando el presupuesto, poder mediante procesos productivos llegar con una producción realizada a la sociedad. Esa producción realizada, esos servicios, esas actuaciones, esa regulación, se asignen social y territorialmente y luego, en función a esa asignación social y territorial, se distribuya en quienes lo necesitan y a partir de eso nos aseguremos que quienes lo reciben lo consuman y lo usen adecuadamente para, en base a eso, generar resultados. Esos resultados que deben generar impactos en la sociedad y esos impactos deben llevarnos a reducir la capacidad de, de atención a la situación social. Esa situación social, en términos prácticos, tiene que poder reflejarse en las características y condiciones, primero de control de gestión, ¿no? Es decir, que se controle el nivel de desarrollo de la intervención pública y una vez que ya se controla ese nivel de desarrollo se pueda reducir y una vez que se pueda reducir se pueda solucionar. Y una vez que se pueda solucionar las características y condiciones con las que se vaya operando en el marco de acción pública, se pueda ir estableciendo teniendo en cuenta las características de despliegue de las condiciones con las que se va pauteando la realidad, para poder potenciar en función a esos elementos las condiciones de la intervención pública. Ahora, ¿cómo se hace eso hoy en día en el Estado? Bueno, se hace a partir de un modelo, ¿no? La gestión pública se tiene que ir actualizando constantemente, teniendo en cuenta las características y condiciones con las que se vaya valorando la lógica de intervención. ¿Y cómo se hace eso? A partir de este modelo de este modelo conceptual. Es decir, yo tengo que actualizar la gestión pública a partir de cumplir el modelo conceptual que está en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde yo debo tener claro cuáles son las políticas públicas y la regulación que tengo que hacer en función a lo cual se establezca la estrategia de intervención que nos lleve a definir claramente los bienes y servicios y a poder potenciar la gestión interna para una buena entrega de esos bienes y servicios en la lógica de ir consiguiendo los resultados. Y que transversalmente a ese ciclo de desarrollo de la intervención moderna y actualizada de la gestión pública se haga seguimiento, evaluación y mejora continua y se propugne hacia un estado abierto, un estado en el que se valore los aspectos vinculados a la transparencia, a la participación y a la colaboración en torno a las condiciones en las que se vaya diagramando las características de desarrollo de la intervención. En ese contexto es que se mueve la gestión pública. Entonces, sabiendo que ese es el contexto en el que se mueve la gestión pública hoy, ¿y por qué he empezado por ahí? Porque, claro, muchas entidades quieren hacer innovación,
pero no tienen ni siquiera la forma como deben estar hoy. Lo que acabo de contar es la forma como debe estar hoy la gestión. Entonces, diríamos un primer paso cero para ir a la innovación es que tú estés de acuerdo a lo que hoy se debe hacer en gestión pública. Si uno no es capaz de estar acorde a esas condiciones en las que debe operar la realidad, entonces va a ser complicado diagramar el marco de acción en las características en las que se debe estructurar la intervención. Pero ya imaginándonos que tu entidad está en esa lógica, ¿no? De un buen desenvolvimiento de gestión a partir de un enfoque de nueva gerencia pública, con temas de valor público, con una estructuración enfocada en la gestión por resultados y en un marco de modernización constante y permanente. Si ya estoy en ese desarrollo, yo puedo ir hacia la innovación. ¿Y cómo hago para ir hacia la innovación? Un primer elemento que hay que trabajar son los procesos, ¿no? Tengo que saber qué procesos hago dentro de la intervención pública y en qué puedo hacer innovación dentro de una entidad pública. Puedo innovar en los servicios, puedo innovar en los procesos, ¿no? Puedo innovar en la calidad del servicio. Entonces, una primera reflexión que tengo que hacer es, primero, ¿para quién se hacen las cosas? Una segunda reflexión es, ¿qué se hace? ¿Qué producto se hace? Una tercera reflexión es, ¿cómo se hace? ¿Qué procesos hago? Un cuarto es, ¿con qué calidad los hago? Y un quinto, ¿quién los hace? Ese es el orden de estas 5 preguntas que aparecen en el gráfico para poder contextualizar la lógica de la realidad. Y lo bueno es que a partir del 2025 se desplegó la norma técnica actualizada de gestión por procesos en las entidades públicas. Entonces, diríamos que en términos prácticos uno puede ir valorando estos aspectos a partir de identificar los productos y procesos como primer elemento, luego implementar los procesos identificados a partir de los productos y procesos definidos en la entidad, luego evaluar los productos y procesos y a partir de eso aplicar la mejora continua de esos productos y esos procesos. Entonces, un elemento clave es que yo no puedo hacer procesos si no tengo claro los productos, que son la entrega de bienes y servicios que se dan a la sociedad, para poder a partir de eso tener los procesos. Primero, los procesos de producción que están asociados a las funciones sustantivas, pero también están los procesos asociados a la función administrativa. Entonces ahí están los productos que se le llaman productos intermedios. Entonces una vez que yo tengo claro los procesos que están asociados a la función sustantiva, que se llaman los procesos misionales, y tengo claro los procesos que están asociados a la función administrativa, que se llaman los procesos de soporte, puedo establecer qué procesos estratégicos necesito, que son los 3 tipos de procesos que se trabajan en esta lógica de actuación. Para la primera fase de identificar procesos, debo identificar productos, determinar los procesos, documentar esos procesos y aprobar esa documentación. Para la fase 2, donde se implementan los procesos, se difunden los procesos y estos se ejecutan tal como están definidos. Y para la fase 3, que ya es evaluar, se mide los productos y los procesos realizados para analizar cómo es el nivel de desarrollo y despliegue de la intervención a nivel de estos factores de desarrollo. Y para la mejora lo que tengo que hacer es identificar las oportunidades de mejora, determinar la mejora de los procesos y productos y a partir de eso ver cómo se implementan las mejoras de esos productos o procesos en el desarrollo y condición de la intervención. Y en esa dinámica de los procesos, ¿qué hay que hacer? Analizar y evaluar los procesos para ver qué mejoras puedo llevar a cabo y de acuerdo a las mejoras que vaya implementando puedo llegar en el tiempo a la excelencia del proceso, que eso se debe buscar constantemente. Entonces aquí viene la primera reflexión. Solamente haciendo esta parte de los procesos yo puedo innovar. En los procesos la gradiente es que primero se hacen modificaciones, luego se hace se llaman rediseño, luego se hace reingeniería y luego de todo ese conocimiento yo puedo hacer o encontrar o definir una nueva forma de actuación. Y ahí es cuando se hace lo que se conoce como innovación. Entonces, una primera línea para hacer innovación es a partir de la mejora de los procesos, pero para eso tengo que medir, ¿no? Y esto lo encontré en un manual de gestión por procesos para el sector público de Argentina. Muy buena esta matriz, ¿no? Porque te dice
¿Qué mediciones hay que hacer de los procesos? En los procesos hay que medir tres cosas: los resultados, los cambios que se generan, producto de hacer todos los procesos que tiene que hacer la entidad. La medición global del proceso, es decir, agarrar cada proceso y ver qué es lo que se está desarrollando en torno a ese proceso. Y la tercera es medir el detalle del proceso, es decir, meterme adentro del proceso. Por lo general un proceso tiene sus procesos y llega hasta las actividades. Entonces tú te puedes meter adentro a ver qué es lo que está pasando. Porque a veces funciona mal porque yo no tengo una buena estrategia para llegar al resultado. Entonces tengo que acomodar los procesos de estrategia. A veces los procesos están mal porque estando bien la estrategia, el proceso no funciona bien de manera general. Y a veces el proceso no funciona bien porque tengo que mirarlo hacia adentro. Entonces, tres cosas tengo que valorar cuando hago el análisis de los procesos. No se trata de hacer clase de gestión por proceso, porque esto es una charla de 2 horas. No, la lógica es darle un pantallazo rápido a estas características y condiciones con las que se hace la intervención. Pero como les decía, y una vez que mido, me voy a dar cuenta de los ámbitos de mejora y producto de los ámbitos de mejora me voy a dar cuenta si eso se arregla mejorando o rediseñando o aplicando reingeniería. Y cuando tengo mucho conocimiento de la aplicación de estos tres temas, lo que puedo hacer es hacer innovación. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algunos factores que debo tener en cuenta. Cuando yo hago un mayor nivel de gradiente de cambio, que es la reingeniería, que es cambiar la forma como estaba haciendo las cosas. En el rediseño no cambio la forma, voy modificando el diseño, pero sigo con la misma forma. Y en la mejora son cosas, diríamos, operativas, las que se mejoran sin cambiar el diseño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El grado de cambio entre hacer una ingeniería y una mejora de proceso es radical. El riesgo es más alto. La necesidad basada en la inteligencia, en la tecnología de información, es más imperativa. Yo diría ahora hasta en la inteligencia artificial. La expectativa de los resultados son más dramáticos en la reingeniería. El tiempo y el costo es más largo el tiempo y el costo es más alto. Y el compromiso se necesita de manera más alta, es decir, de la máxima jerarquía. Pero uno tiene que valorar también eso, ¿no? ¿Qué tengo de condiciones para poder ir hacia la mejora de los procesos? Pero ¿qué es lo que suele pasar en la realidad? Es que te van a salir varias mejoras por hacer a la vez. La pregunta es, ¿cuál es la mejora que debo hacer? Y para eso lo que se hace es priorizar las mejoras. ¿Y cómo se prioriza? Aquellas que tienen más impacto en el ciudadano y a la vez contribuyen al perfeccionamiento de la organización. Mientras más hay impacto en el ciudadano y más perfeccionamiento de la organización se genere, la prioridad es más alta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que todas las mejoras que tengo priorizarlas con estos dos criterios. Ahora, a veces los criterios cualitativos son muy difíciles de comparar. Entonces, una de las cosas que se hace es establecer una tabla de valores para que cada mejora sea puntuada en función a los criterios específicos. Por ejemplo, acá se establece esta tabla donde los criterios siguen siendo los dos, ¿eh? Impacto en el ciudadano y perfeccionamiento de la organización. Por ejemplo, el criterio A, que es nivel de impacto en el ciudadano, es pleno. Nivel de cambio en los requerimientos de la demanda, ese es impacto en el ciudadano. Nivel de cambio de las personas que trabajan en otra entidad, eso tiene que ver con el perfeccionamiento de la organización. Nivel de cambio de tecnología, perfeccionamiento de la organización. Oportunidad de perfeccionamiento e impacto en la organización, es perfeccionamiento de la organización. Entonces, yo puedo valorar cada mejora y en esta escala que me proponen plantear un mayor o un menor puntaje. Luego se suman todos los puntajes parciales y se obtienen los puntajes totales de cada mejora. Y luego se ordena la mejora que tiene más puntaje a la mejora que tiene menos puntaje. ¿Cuál es la más prioritaria? La mejora que tiene más puntaje. Y para poder metodológicamente gestionar una mejora, vuelvo a repetir, todos estos elementos van en la conjunción del esfuerzo de ir hacia la innovación, es que yo tengo que aplicar el ciclo del PDCA, ¿no? El P de planificar, el D de hacer, el C de checking, de chequear o verificar y el A de actuar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Agarro la mejora y establezco cómo es la identificación, análisis de la situación, establezco la mejora a alcanzar, identifico y selecciono y programo las acciones. Luego en el hacer se implantan las acciones planificadas y luego en el verificar se implantan las acciones y se ve la efectividad.
se comprueba que se esté haciendo bien. Los aprendizajes sirven para mejorar la intervención mejorada, para cambiar las trayectorias, ajustar las trayectorias y luego ya se pasa a la acción. Es decir, se despliega toda la intervención en la intensidad en la que se necesita. Entonces, una forma de llegar hacia la innovación, de ir hacia la innovación, no se olviden, es la mejora continua. Pero una vez que ya llego, producto de la mejora continua a la innovación, ¿qué tengo que hacer en el marco de estos factores? Generar ideas. La innovación es un proceso mediante el cual se generan ideas de tal manera que yo pueda analizar cómo la organización y cómo los agentes pueden terminar valorando la forma de implementar estos factores de desarrollo a partir de combinar la construcción de ideas con la implementación y la creación de valor en la lógica de resolver los problemas públicos de la sociedad. A partir de lo que ya dice la Política Nacional de Modernización, que es el primer documento en el que se conceptualiza la innovación que viene a ser un proceso inclusivo e iterativo, que permite definir problemas, pero que permite co-crear. Una cosa importante, la co-creación. ¿La co-creación qué es? La co es de colaboración y la crear es de creación. Entonces es crear colaborativamente. ¿Con quién? Con los usuarios, con los destinatarios, con los actores que están asociados a la intervención. Luego otra cosa que plantea la innovación es prototipar, que es hacer algo a escala, chico, pequeño, en donde uno pueda conjugar las diferentes condiciones a las que puede estar expuesta antes de hacer una intervención generalizada. Y luego tratar de implementar soluciones viables, ¿no? En una lógica de modernizar el Estado y de asegurar que todo lo que se hace agregue valor al desarrollo de lo que hacen las personas en favor de la sociedad. Cuando uno revisa la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que fue aprobada en el 2022, puede encontrar que en el tercer objetivo sobre fortalecer la mejora continua en el Estado, se hablaba ya de poder potenciar algunas cosas asociadas a la innovación, como por ejemplo establecer condiciones e incentivos para la mejora continua y la innovación. Para eso tengo que saber que hay forma de innovar y entonces lo que se hace es implementar la gestión del conocimiento, pero para tener conocimiento debo tener primero información y antes de tener información debo tener datos. Para eso la importancia de los mecanismos de seguimiento y evaluación, en la lógica de ir apuntando a la mejora de la calidad de los servicios y cumplimiento de los objetivos. Entonces, diríamos que el objetivo 3 de la política de modernización ya te va dando un contexto para innovar. Y cuando uno entra al alineamiento que tiene que ver dentro de ese objetivo con los espacios de mejora continua e innovación, uno lo que encuentra es que en una lógica de gestión por resultados también se busca promover, por un lado, la mejora continua y por otro lado, la innovación. Y que todo esto esté asociado a intervenciones públicas que obtengan una retroalimentación constante, teniendo en cuenta el aprendizaje organizacional y que pueda esto contextualizarse en una mirada sistémica y disruptiva de los problemas públicos para ofrecer nuevas formas de cambio, no ir por lo elemental o por lo que siempre se hace, cuando de repente eso elemental o lo que siempre se hace no termina resolviendo la realidad. Y la lógica hoy en día es ir hacia incentivos y reconocimiento de la innovación. En esa dinámica, la innovación, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia qué tipo de gestión nos lleva? A partir de la lógica de mejoramiento continuo, de modificación, de rediseño, de reingeniería, cuando llegamos a la innovación, ¿a qué tipo de gestión ahora nos lleva? A la gestión de la excelencia, así se le conoce, ¿no? Entonces, innovar, ¿qué implica? Generar un cúmulo de ideas, evaluar todas esas ideas y definir proyectos. Muchas de esas ideas se van a ejecutar, pero no todas van a tener el logro en la ejecución de probar para innovación, de implantar y de poder cristalizar una dinámica de acción en la lógica de los parámetros de desarrollo de la intervención. ¿Con qué modelo se trabaja estos modelos de excelencia? Este es el modelo más utilizado en el mundo que se llama modelo FQM. Es un modelo creado por la este, eh, Fundación Europea de Administración de la Calidad, ¿no? Esas son las siglas en inglés, ¿no? De FQE, ¿no? F de Fundación, E de Europea, U de Calidad,
y M de administración, ¿no? Pues esta organización, esta fundación estableció una forma de analizar la gestión de la excelencia a partir de los resultados, los agentes facilitadores y la innovación y aprendizaje que se puede incorporar en la dinámica del modelo. Entonces, esa conjunción de esfuerzo es la que privilegió la dinámica en la que se va potenciando estos modelos. Y luego este modelo ya ha venido siendo usado por varios países. Por ejemplo, España usa este modelo, que le pusieron modelo CAF. ¿No? Es el mismo modelo, sino que aplicado al sector público, ¿no? ¿Qué resultados en el sector público? Resultados de la organización, de las personas, orientados a los resultados en virtud de los clientes o ciudadanos y resultados en la sociedad. ¿Cómo se hace? A través de procesos. ¿Qué se utiliza para hacer esto? Se utiliza el liderazgo, el aglutinamiento de la estrategia y la planificación para optimizar el uso de las personas y generar alianzas y obtención y adecuada gestión de los recursos en la lógica de hacer esos procesos. Mirando los agentes facilitadores para conectar el resultado, pero a lo largo de ese desarrollo, analizando lo que implica la innovación en el marco de acción de los parámetros de actuación de la gestión pública. De la innovación, diríamos, a partir de estos factores, tiene, en términos prácticos, un modelo para poder desplegar las características y condiciones con las que se puede ir visualizando la realidad. Esa es la dinámica con la que hay que ir explorando las condiciones con las que se va estructurando la intervención pública, para poder, en base a esos factores, analizar el marco de desarrollo de la acción. Entonces, en esa dinámica, ¿qué es lo que hay que ir valorando para establecer estos elementos de desarrollo de la intervención? Hay que ir valorando las experiencias, ¿no? En torno a los laboratorios de innovación de la gestión pública, ¿no? Que se han ido presentando varias opciones de laboratorio de innovación, ¿no? Y, y ver las propuestas para fortalecer la capacidad innovadora del Estado. Por ejemplo, promoviendo la creación de estos laboratorios o generando fondos para promover la innovación en las políticas públicas o premiando también las instituciones públicas más innovadoras en la provisión de los servicios, ¿no? Teniendo en cuenta lo necesario para tener la creación de repente de un portal de conocimiento, ¿no? Estas son recomendaciones que se sacan de documentos del PNUD, ¿no? De hace mucho tiempo, cuando se hablaba de ir valorando el Estado como un agente innovador. Hay que ser sinceros que en el caso de la administración pública peruana hay poco todavía desarrollado en torno al desenvolvimiento de la intervención. Pero sí hay enfoques metodológicos para trabajar la innovación. Por ejemplo, este esquema de 2 diamantes que trata uno primero de descubrir las características y condiciones con las que se va operando la realidad y a partir de estos factores formular en ámbitos de desarrollo de la intervención pública, tratando de idear y entregar mejores condiciones para estructurar en base a esos factores de desarrollo la dinámica con la que se puede ir analizando la lógica de la intervención. Que hay que descubrir trabajando con los usuarios, con los destinatarios, qué características de desarrollo se pueden ir valorando en torno a los problemas que van sucediendo en la realidad. En torno a formular, ver todos los puntos de recomendación, todos los insights y hallazgos que se van recolectando de la realidad para poder, con la conjunción de lo que va pasando en los usuarios, poder reformular los problemas y crear desafíos de innovación. Luego hay que idear trabajando creativamente en todos estos factores de desarrollo para ir hacia la solución y se pueda testear si esas soluciones se pueden hacer de manera rápida y sencilla. Y finalmente entregar, ¿no? ¿Qué elementos y qué desenvolvimientos se puede tener en cuenta para poder propiciar los parámetros de desarrollo de las características y condiciones con las que se puede ir haciendo la intervención pública? Para poder cotejar en esos desarrollos la construcción de prototipos en distintas resoluciones que ayuden a poder valorar el marco de acción de la intervención pública. En esa dinámica es que hay que establecer la conjunción de la intervención. Otro modelo es el modelo de cascada, ¿no? Donde uno analiza requisitos, plantea
el diseño que es más factible para realizar en el contexto de la intervención y se valora la implementación de la innovación para luego verificar qué elementos pueden estar analizando el contexto de la realidad y en función a eso valorar el mantenimiento de todos estos factores de desarrollo en las condiciones en las que se hace la intervención. Para eso que hay que tener en cuenta crear cambios sustentables en la lógica de los factores en los que se va desarrollando la intervención, trabajando de manera abierta mediante procesos que permitan accionar y construir vínculos sustentables, pero para eso hay que confiar en el proceso, para trabajar de manera abierta hay que liderar con el ejemplo, para estructurar cómo valorar los procesos para accionar hay que dividir en etapas y vencer en el desarrollo de los retos y desafíos. Y para construir vínculos sustentables hay que ir aprendiendo de los errores para poder tener una dinámica de mayor alcance. Y a partir de eso, establecer aspectos vinculados a la generación de valor público y en función a eso, valorar cómo se adapta y se responde al cambio, poniendo énfasis en los ciudadanos y tratando de reducir todos los riesgos que se puedan presentar en la lógica de la intervención. ¿Por qué es importante la parte de los riesgos? Porque cuando tú innovas, te presentas a nuevas realidades, cosas que no estás acostumbrado a desarrollar y despliegues que uno no está acostumbrado a hacer. Entonces, en esa dinámica es que hay que valorar la lógica de la intervención. Y muchas veces esto implica pasar por planes de investigación que permitan establecer supuestos, objetivos de investigación, trabajos que se tienen que determinar con los actores y usuarios, teniendo en cuenta herramientas que nos permitan dar un mayor contexto de las condiciones de desarrollo de la intervención, propiciando a partir de esos factores los elementos asociados a las características y condiciones de quién se puede hacer cargo de la intervención pública y cuándo en las características y marcos de acción con los que se va haciendo la intervención pública, para poder en función a eso valorar dónde y en qué territorio se va haciendo la intervención. Y ir probando, ¿no? En esa dinámica los factores con los que se va cotejando las características y condiciones de la intervención. Entonces, ¿qué se necesita priorizar? ¿No? Y a partir de esa priorización hay que establecer criterios que nos permiten co-crear en la lógica de las jefaturas y el equipo de trabajo, considerando, por ejemplo, presupuestos, plazos, viabilidad o riesgos, como les decía, que son importantes valorarlos, y ver con los diferentes actores involucrados qué se puede hacer en la lógica del dimensionamiento de la intervención. Y la otra cosa ya son las metodologías, ¿no? Que nos permitan, por un lado, priorizar, pero por otro lado también plantear cuáles son esos criterios con los que se puede estructurar las características y condiciones de la intervención, para poder en función a eso tener, por ejemplo, una determinadas matrices de priorización en las que se pueda estructurar las características y condiciones de la intervención pública y a partir de eso poder ver cómo es que cada mecanismo de innovación se puede valorar en la lógica en la que se va estableciendo la conjunción del esfuerzo en lo que se va desarrollando la intervención pública. Y poder en función a esos factores establecer discusiones donde se puedan abordar diferentes criterios y se pueda consultar aquellos que resulten más relevantes para tomar, diríamos, nota de qué innovaciones se pueden pautear. Y en función a esos elementos se pueda, en términos prácticos, idear. ¿Qué es idear? Es una parte del proceso de innovación donde se trata uno de ir hacia la generación de ideas en las que se pueda estructurar ciertas divergencias entre términos asociados a conceptos y resultados, ¿verdad? Yo tenga diferentes formas de permitirme contrastar lo que se puede hacer en torno a las características y condiciones de la intervención. Y ahí, a partir de eso, uno pueda tener la dinámica para construir prototipos y obtener soluciones innovadoras en torno a las características de desarrollo de la realidad. Y teniendo como objetivo principal la lógica de la creatividad y la innovación para ir hacia el desarrollo de soluciones.
Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Poner el foco en los desafíos, utilizar la co-creación, poner un pensamiento visual a partir de las características y condiciones con las que se va operando en términos prácticos la realidad, teniendo en cuenta la conjunción y el esfuerzo con los que se puede ir pauteando las características y condiciones de la intervención. Entonces, sí, en esa lógica se puede ir estableciendo ciertas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, apagar el juicio y la crítica, ¿no? Porque a veces uno cuando ve una idea, si no le parece bien de plano, porque no la ha hecho nunca, porque le da miedo enfrentarse a una nueva realidad, la termina cuestionando. Y la lógica no, la lógica es tratar de explorar todas las ideas posibles. Importa siempre la cantidad. El hecho de ser disruptivo, es decir, de generar un cambio que no estás acostumbrado a ver o un cambio radical. Combinar ideas, ¿no? Porque eso también puede ser, pasa mucho en la administración pública, que yo puedo tomar varias ideas para encontrar una dinámica diferente de las características y condiciones con las que se puede ir valorando la apreciación de la intervención en torno al desenvolvimiento con las que se va graficando las características y condiciones de la forma en la que se va estableciendo estos parámetros de actuación, hasta generar las condiciones necesarias para ir hacia los cambios que pide la realidad. Otro elemento que se puede utilizar son los prototipos. En la lógica de la utilización de los prototipos que hay que valorar, el prototipo que viene a ser una representación muy sencilla de las condiciones con las que se puede estructurar el diseño de una lógica de intervención, teniendo en cuenta ideas que sean tangibles y testeables, ¿no? Es decir, que se puedan comparar en la dinámica en la que se puede estructurar el desarrollo de la intervención. Pero la lógica es que en la dinámica de desarrollo de las condiciones en las que se trabaja en el sector público, hay que tener cuidado con estos elementos de experimentación, ¿no? En el sector privado uno puede hacer un prototipo y si falla es contra el riesgo del privado, ¿no? En el sector público, por lo general, y a veces eso también, diríamos, genera reparos para innovar, ¿no? Porque si te equivocas, ¿cómo sustentas la equivocación, ¿no? Porque usas recursos públicos, ¿no? Entonces, es parte de ver la innovación como como una inversión, ¿no? En la dinámica en la que se va cotejando las condiciones en las que se va desarrollando la intervención pública. Entonces, por eso es importante valorar estos elementos asociados al presupuesto, a las características en las que se va estructurando la lógica de la intervención para evitar estos factores de riesgo en los que se va cotejando estos elementos con los que se estructura la intervención pública, ¿no? Y luego los ciclos políticos, ¿no? Porque, claro, nosotros ahorita, por ejemplo, vamos a entrar a un proceso de elecciones, ¿no? Y depende del gobierno que entre, va a haber, diríamos, ciertas dinámicas prioritarias en las características y condiciones con las que se va valorando la lógica de la intervención, estableciendo elementos de mayor alcance o menor alcance. Si gana un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, no se va a trabajar de la misma forma las condiciones de desarrollo de la intervención. Tipos de prototipos que se pueden dar a nivel de los productos, de los bienes y servicios, a nivel de las interacciones en las que se puede desarrollar la intervención, pero también se puede establecer contemplando las condiciones de los espacios en los que se puede ir valorando la lógica de la intervención pública para poder cotejar el desarrollo y las condiciones con las que se va valorando la realidad y teniendo en cuenta la gradiente con la que se van haciendo estos factores de desarrollo de la intervención. Entonces, en esa dinámica, las interacciones pueden ser un poco a veces complejas debido a las características de la forma como se va a valorar todas las situaciones. Entonces, hay que interactuar entre los diferentes puntos de contacto y el desarrollo que tiene la intervención. Y en el caso de los espacios es dónde lo voy a hacer. Una cosa es hacer una intervención en la zona rural, otra cosa es hacerlo en la zona urbana, otra cosa es hacerlo dentro del espacio físico de la entidad, hacerlo fuera del espacio físico de la entidad. Una cosa es que venga
el ciudadano donde estoy, otra cosa es que yo vaya hacia donde está el ciudadano. Son diferentes dinámicas que yo tengo que valorar en función a los espacios. Y esas dinámicas diversas puede llevarnos a que encontremos una cosa innovadora que no está acostumbrado a hacerse, pero que puede terminar siendo muy eficaz, muy eficiente o de alta calidad, pensando en las características y condiciones con las que opera el ciudadano, teniendo en cuenta la dinámica y las condiciones con las que se va desplegando la lógica de la intervención. Entonces es importante valorar esos factores de desarrollo con los que se va desplegando el marco de acción de la intervención pública. Y luego está en la parte de los prototipos, ¿no? Que la lógica es usar conceptos que pueden ser intercambiables, que estén conectados y que puedan ser usados de manera interdependiente para poder, a partir de eso, encontrar las diferentes sintaxis con las que se mueve la intervención. Pero también es importante valorar en todos esos desarrollos si se puede pilotear sin tener algo que pilotear. O sea, podemos ir marcando la trayectoria de una forma de gestión para llevarla hacia otro desarrollo. Y entonces en los prototipos yo puedo marcar la pauta de desenvolvimiento de la intervención. Por ejemplo, puedo hacer un prototipo para mejorar la atención primaria de la salud, ¿no? Donde yo hago de repente, alianza estratégica con el sector privado y a partir de eso pueda ir conduciendo a un mayor nivel de eficacia y eficiencia en la atención de las situaciones de morbilidad en los entornos de cada uno de los asentamientos humanos donde haya, por ejemplo, un determinado centro de salud o establecimiento de salud. Entonces, esa dinámica con la que se va valorando las características y condiciones de la intervención es que se puede ir estableciendo esos desarrollos con los que se va amalgamando estos factores de la lógica de valorar estos elementos. Ahora, hemos hablado de prototipar y eso es muy diferente, por cierto, del piloto, ¿no? El piloto es algo que ya está a otra escala, ¿no? Es algo que diríamos, el prototipo ya nos ha dicho que se puede hacer, entonces se comienza a aplicar en determinadas situaciones controladas siempre, ¿no? Pero que nos pueden establecer este, eh, ciertos alcances en las características y desarrollo de la intervención para poder valorar esos, esos desenvolvimientos con los que se va haciendo la intervención. Entonces, por ejemplo, el prototipo se desarrolla tempranamente, mientras que el piloto sucede al final del proceso. En el prototipo hay una baja inversión porque no se trabaja a una escala determinada. Mientras que en el piloto ya comienzan a haber ciertos niveles de compromiso con los que se va haciendo la intervención pública. En el piloto, en el prototipo, hay pruebas. En el piloto no. En el piloto ya hay ciertos niveles de conceptos y capacidades que se pueden comenzar a aplicar, que nos permiten interactuar con los diferentes actores o nos permiten cambiar y reparar las características y condiciones con las que se va desarrollando la intervención. Entonces, cambia la dinámica de estos factores, ¿no? Y en los aspectos particulares se trabaja en el prototipo mucho en el detalle, mientras que en el piloto las pruebas son de carácter más sistémico, la lógica de las condiciones de la intervención. Y finalmente, ¿cómo se va hacia la gestión de la innovación? ¿Qué debo tener en cuenta cuando yo valore estos elementos? Punto P. A ver un ratito.
Ahora sí, disculpen, mi internet está medio complicado. Ahora sí. Entonces, les decía que en el caso de valorar todas estas formas con las que se hace la innovación, el esfuerzo luego es gestionar la innovación. ¿Y qué debo tener en cuenta para poder hacer una adecuada gestión de la innovación? Bueno, la metodología más usada es esta metodología del doble diamante que hemos visto, ¿no? Y que busca que nos apoyemos en la investigación, en la generación de ideas, en la co-creación, que es trabajar colaborativamente con los usuarios, en prototipar y después de prototipar quizás pilotear, ¿no? La lógica de esos prototipos para llegar a la innovación, de tal manera que esa innovación pueda ser lo más sostenible en el tiempo y se pueda escalar, ¿no? Es decir, que yo pueda pasar a diferentes niveles de desarrollo de la intervención pública. Entonces, ahí para eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Una amplia comunicación, tanto de los avances, logros, dificultades y aprendizajes, involucrar a los diferentes actores involucrados, a los diferentes actores que participan transversalmente en la lógica de la intervención, ver los sprints, que es los hitos que voy consiguiendo, ¿no? A lo largo del proceso, ¿no? No, no solamente hay que valorar la finalización, ¿no? Sino hay que ver qué es lo que se va consiguiendo en las diferentes etapas para llegar a concretar. Teniendo en cuenta que en cada etapa puedo ir valorando qué es lo que voy afianzando en la lógica de la intervención. Y claro, ahí pueden entrar avances, logros, dificultades, errores, fallas que tengo que corregir, porque estoy haciendo innovación. Por eso les decía que a veces en el sector público es un poco más complicado y entendible que la gente no quiere innovar porque no se quiere equivocar, ¿no? Porque los recursos no son de quien se equivoca, sino los recursos son recursos públicos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay que ver la innovación más como una inversión, ¿no? Porque a la hora que consigues algo que no se está acostumbrado a hacer, que es mucho mejor de las condiciones en las que opera la intervención, entonces ahí la gradiente de desarrollo es mayor. Y la otra cosa es mostrar evidencias, ¿no? Conforme se va entonces avanzando, hay que mostrar evidencias en términos de lo que va ocurriendo a nivel de tiempo y recursos y de cómo se va valorando la lógica de atención con la innovación versus lo tradicional, ¿no? O sea, que si no se hubiese hecho la innovación, ¿en qué nivel estaríamos, dadas las circunstancias de desarrollo de estos factores? Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? El costo-beneficio de la innovación. Uno es la parte de la implementación rápida, el aprendizaje que se va adquiriendo a lo largo del proceso, la posibilidad de prototipar, es decir, hacer un análisis a pequeña escala y no tener de repente estas pérdidas evitables, ¿no? Por hacer una intervención de repente a una escala mayor, ¿no? Por lo general pasa mucho esto con las cosas que uno no está acostumbrado a hacer y que tiene que tomar decisiones rápidamente, ¿no? Por ejemplo, una emergencia, por ejemplo, un riesgo que está adquiriendo un dimensionamiento de alta intensidad. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Una cosa que nunca había pasado en esos ámbitos y en esos términos, ¿no? ¿Qué hacer, no? Y se innovó varias cosas, pero a pesar inclusive de que se innovó, no se pudieron evitar las 200.000 muertes que hubo producto de la COVID. Entonces, inclusive en el desarrollo de estos factores pueden haber estos riesgos que pueden, por un lado, ser mitigados, pero no en su totalidad, dadas las características y condiciones con las que hay que hacer la intervención. Y luego hay que atacar las incertidumbres, ¿no? En términos que a veces eso se traduce en riesgo. Incertidumbre es no tener certeza de lo que va a pasar, de lo que va a suceder al momento de colocar una innovación. Entonces eso genera un ámbito de riesgos que, que uno tiene que saber contener en la dinámica en la que se va pauteando las características y condiciones propias de la intervención. Entonces esos elementos hay que tenerlos presentes. Bueno, dicho todo esto, dadas las circunstancias novedosas y nuevas que hay en el Estado, la pregunta es, ¿y cómo lo hago en el caso peruano? Bueno, para eso tienen que usar la norma técnica para la gestión de la innovación pública en las entidades del Estado. Esta norma ha salido recién, el año pasado, 2025,
está nuevecita, no es que se haya desplegado con bastante amplitud. No es como, por ejemplo, la parte de proceso, ¿no? La primera norma técnica de proceso salió en 2019. El año pasado ha salido la segunda, ya mejorada, ¿no? Después de 6 años, diríamos, con varias entidades aplicando, uno tiene, digamos, un parámetro para mejorar. Pero en el caso de innovación está reciente, ¿no? Por eso que cuando me pidieron los colegas que podamos hacer este esfuerzo de explicar estos temas, me parecía bien porque son novedosos. Y lamentablemente no hay muchas personas también que lo puedan enseñar. Servir hace, en pandemia nos hizo algo bien interesante a 10 profesores que enseñamos a colegas del sector público, nos invitó de manera gratuita, becada, a llevar un curso sobre cómo enseñar innovación en la gestión pública. Y estuvimos un grupo de 10 profesores y nos enseñaron los chilenos tienen años haciendo esto, ¿no? En el sector público y también en el sector privado. Entonces, nos enseñaron todas estas láminas que ustedes han visto anteriormente a este punto que estamos en la clase, son láminas que llevamos en ese curso con Servir, ¿no? Y yo las he, diríamos, resumido, algunas las he combinado con las cosas que habla el modelo peruano para que ustedes tengan un contexto de la realidad. Pero fuimos 10 profesores que podemos estar capacitados para dar estos cursos. O sea, lo que estoy tratando de decir es que son nuevos estos temas y que exigen una dinámica específica. Entonces vamos a terminar esta parte de innovación para pasar a la parte de gobernanza, explicando algunos elementos. Los invito a leer la norma técnica, pero algunos elementos de interés. Recuerden que partimos de que hoy en día, según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, los bienes y servicios no están respondiendo a las expectativas y necesidades de la gente, ni están creando, ni están respondiendo a la creación de valor público. Y en el caso de la innovación, la causa indirecta que explica ese problema está asociada a la limitada gestión del conocimiento para la innovación. Es cierto, ¿no? Yo no puedo innovar si no conozco qué es lo que está pasando en la intervención pública. O sea, tampoco es que mañana tú vas y a partir de lo que hemos visto ahora en clase vas a poder innovar. Tienes que tener conocimiento. Sin conocimiento no se puede innovar. De los organismos internacionales que trabajan en los temas de política pública y gestión pública, hay dos conceptos de dos organismos muy potentes que trabajan en estos temas para el Estado. En el caso de la OCDE, que estamos por entrar ahí, nos dicen que es una estrategia proactiva que permite a, y a, responder a la dinámica de lo que sucede en la sociedad, adaptándose y preparándose a estos contextos que son más volátiles, son más inciertos, son más complejos, más ambiguos que vive la sociedad. Y el CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, también donde concurren especialistas de diferentes estados, dice que la innovación permite atender desafíos existentes, pero teniendo que asegurar la prestación de servicios en la lógica de generar valor. ¿Cuáles son los alcances de la norma? La parte de gobernanza para gestionar todo lo que tiene que ver con la innovación y experimentar todo esto en espacios más seguros, generar articulación de los diferentes instrumentos de gestión con los actores que se van conjugando en el esfuerzo de desarrollo de la intervención pública y a partir de esos factores ver el diseño e implementación de soluciones centradas en las personas, teniendo en cuenta las iniciativas que tienen los servidores y la diversidad en la que se puede ir valorando la lógica de la intervención y ir hacia fortalecer el sistema administrativo de modernización, que es en el marco del cual se está, diríamos, reflejando todos estos factores de desarrollo con los que se va haciendo la intervención del Estado. Y bajo esa norma técnica, cuando se habla entonces ya para el caso del sector público de innovación, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Uno, que la innovación son acciones que permiten resolver diversos problemas públicos en la lógica de plantear nuevas soluciones o mejoras que no siendo nuevas son muy significativas y viables en la dinámica de atender el contexto en el que se va desarrollando la intervención. Bajo esa lógica que hay que tratar de generar un valor centrado en las personas, teniendo en cuenta que el proceso es experimental, es decir, tú vas a experimentar nuevas formas de desarrollo de la intervención en una lógica de carácter
inclusivo, colaborativo, porque participan los actores, interactivo en la dinámica en la que se va estableciendo la lógica de lo que va pasando en la sociedad. Y todo esto basado en la evidencia. O sea, si voy a hacer algo, tengo que tener el conocimiento que sustente que eso que voy a hacer puede ser factible desarrollar en la dinámica en la que se va valorando la sociedad. Ámbitos en los que se puede aplicar innovación en el marco normativo para mejorar las normas, en los bienes y servicios que entrega la sociedad, en la gestión del talento, de las capacidades y desarrollo que tienen las personas, en la dinámica en la que se pueden desarrollar las diferentes políticas públicas. Hay que recordar que las políticas públicas en términos prácticos son soluciones justamente a los problemas públicos de la sociedad. En los servicios que se entregan a los usuarios y destinatarios en el marco de tratar de resolver la dinámica en la que se va estableciendo las características y condiciones del problema público en la sociedad, teniendo en cuenta la lógica en la que se puede ir valorando el marco de acción con lo que se va desarrollando la intervención y también en los procesos internos, los procesos administrativos, ¿no? Que van reflejando el desarrollo con el que se va estableciendo la lógica en la que se va pauteando las condiciones de la intervención. ¿Quiénes están a cargo de esto? Las unidades de modernización, ¿no? Que implementan y gestionan justamente lo que tienen que armar dentro de cada entidad pública, que es un portafolio institucional de innovación, en la parte de orientar la innovación a partir de las unidades de organización, en evaluar iniciativas de innovación y atender consultas e impulsar la gestión de proyectos de innovación, la gestión. ¿Desde dónde tiene que venir el involucramiento? Tiene que venir desde la alta dirección, ¿no? Donde el titular de la entidad se tiene que comprometer a implementar la norma técnica de innovación en la gestión pública y también la máxima autoridad administrativa que tiene que dar todo el soporte para trabajar con los diferentes órganos que tienen a cargo las funciones sustantivas y las funciones administrativas dentro del Estado. Y luego los equipos responsables, ¿no? Que son designados justamente por la máxima autoridad administrativa y que deben facilitar el espacio idóneo para el trabajo, disponer del tiempo de las personas que se van a involucrar en este desarrollo y si esas personas no tienen todas las condiciones metodológicas o conceptuales, darles un fortalecimiento de sus capacidades en ese entorno. ¿Quién es el ente rector de toda esta dinámica? Es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Es decir, cuando uno no sabe ya qué hacer en estos factores de desarrollo, hay que gestionar el intercambio de resultados, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está pauteando en estas condiciones de la realidad, valorar la asistencia técnica que se puede hacer y, vuelvo a repetir, promover la participación de los actores en la conclusión del esfuerzo con lo que se va limitando la lógica en la que se va desarrollando la intervención, para poder, en función a esos elementos, pautear mejor el desarrollo de la intervención. Y se necesita articular. ¿Con quiénes? Con los aspectos vinculados a los sistemas administrativos, principalmente el de gestión de los recursos humanos. El personal tiene que estar involucrado, ver la compra pública de innovación en torno a de repente nuevos factores de desarrollo con los que se puede ir diagramando los elementos con los que se va haciendo la intervención pública, utilizar, por ejemplo, sistemas funcionales como el sistema de transformación digital, que es importante ahora por todo lo que es las tecnologías emergentes en la dinámica con la que se va acomodando el esfuerzo de la intervención pública y lo que ya hablábamos de tener un ecosistema de innovación pública y poder pautear a partir de eso los famosos laboratorios de innovación, ¿no? En la lógica de ir construyendo también equipos de trabajo que vean la innovación como un elemento, una herramienta de mejora de las características y condiciones con las que se pueda estructurar la intervención. Y en la gobernanza, que debe ofrecerse desde la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector, hay que valorar los diferentes actores, ¿no? A nivel externo, sociedad civil, la academia, sector privado y otras entidades públicas, y a nivel interno, lo que hemos visto, ¿no? El compromiso de la alta dirección, teniendo en cuenta las unidades responsables de modernización, los equipos que se conforman para ver la parte de innovación
y de repente las áreas que tengan que ver con los laboratorios o unidades de organización o equipos de trabajo que vean la innovación dentro de la organización, hasta la lógica de los responsables que valoren el ámbito de desarrollo de elementos de interés, como por ejemplo todos los factores que tienen que ver con la transformación digital, que como les decía, ahora es importante. Para el proceso de implementación, según la norma técnica, pasa por lo siguiente, ¿no? Primero, presentar iniciativas de innovación, promover la presentación de iniciativas. Para eso hay que identificar la necesidad y presentar fichas de esas iniciativas, evaluarlas y luego decidir la aprobación del inicio de un proyecto de innovación, ¿no? Ojo que son una serie de ideas, no todas tienen la capacidad de poder forjarse en un proyecto de innovación. Una vez que uno ya tiene ese proyecto definido, estructurado, las características y condiciones están en valorar el marco de desarrollo de una ejecución ágil de las actividades para gestionar los aspectos vinculados a la innovación, planificando ciclos de trabajo, realizando esas tareas y ajustes que necesita el desarrollo de la innovación, documentando y comunicando avances para en base a eso poder presentar los productos que se vayan generando a partir de la innovación y poder decidir la aprobación del producto final. Y luego entrar a una tercera etapa donde ya se evalúan los proyectos de innovación y de la gestión de la innovación. Y ahí se hacen dos cosas. Uno, elaborar y reportar los indicadores de innovación y gestionar y socializar los resultados para poder acabar con la dinámica y la gradiente de los factores de desarrollo con los que hay que ir mirando la intervención pública, ¿no? Esos son, diríamos en términos prácticos, lo que es el proceso de implementación. No podemos hacer más, lamentablemente por los tiempos, este, pero yo los invito a que puedan revisar la norma técnica de innovación que salió en 2025 para que puedan entrar, diríamos, en esta interacción de todos los elementos con los que hemos podido reflexionar ahora hasta este punto de la clase. Y la otra temática que me han pedido abordar es la de gobernanza. En la parte de gobernanza, ¿qué viene a ser la gobernanza? La gobernanza viene a ser una serie de relaciones políticas entre diferentes actores en torno a decidir, a ejecutar y evaluar decisiones de política pública en el contexto de las condiciones en las que los actores van asumiendo sus diferentes líneas de poder, de competencia y de cooperación en las condiciones y reglas que tenga la sociedad. Pueden ser ahora ya de carácter formal, pero también pueden ser de carácter informal. De carácter formal, cuando yo hago algo en función a lo que dice la norma, la ley, o de carácter informal cuando no establece la norma, pero yo puedo generar un relacionamiento. Por ejemplo, yo quiero establecer una intervención que se llame barrio seguro, ¿no? Ir al barrio y darle un contexto de seguridad. Claro, está escrito que para generar orden interno la Policía Nacional tiene que hacer A, B, C, D. Pero yo en el marco de esa intervención puedo recurrir a otros sectores para que generen condiciones propicias. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, el gobierno local, el gobierno regional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, y que desde cada una de sus competencias veamos cómo la sociedad se estructura de manera adecuada para tener una condición de orden interno. Entonces, vivienda dará las condiciones de ornato de la zona, teniendo un mejoramiento del barrio, se hará una mejor electrificación en la zona, se trabajará con módulos de, por ejemplo, centros comunitarios de salud mental, se trabajará con las familias, se hará incidencia para ser menos tolerante a la violencia hacia la mujer, diferentes condiciones que vayan generando un entorno. Pero esas cosas no están de repente escritas en ninguna ley, pero son condiciones de relacionamiento que se pueden hacer en torno a las características y marcos de desarrollo con los que se va haciendo la intervención pública. Entonces, esa dinámica es en la que uno puede terminar conjugando el esfuerzo con el que se va valorando la lógica de la intervención. Entonces, todos esos elementos hay que ponerlos en la lógica de la gobernanza. ¿Qué características tiene? Primero, presencia de actores públicos y privados, ver asuntos colectivos teniendo en cuenta la coordinación de estos,
analizar las relaciones formales, que como le decía, son institucionales, ya definidas, como las informales, que son interinstitucionales, tratar de ver la comunicación y la coordinación entre los actores, analizar la acción de los distintos actores que tienen intereses comunes y actúan en coherencia con estos intereses, ver la sustentabilidad de los proyectos e iniciativas, generar una mayor capacidad de actuar de manera moderna ante los cambios complejos que tiene la realidad, generando esta gobernanza desde una lógica de dominio público en la que se ve incluido la labor del Estado dentro de un espacio público civil o ciudadano, tratando de generar legitimidad en las condiciones de relacionamiento del Estado y la sociedad y teniendo en cuenta un aumento de esa relación entre los gobernantes y los gobernados, teniendo en cuenta la participación y la idea de disminuir brechas entre la demanda y las ofertas. De tal manera que se pueda ir cada vez modernizando la lógica de la intervención, incluyendo en ese contexto los elementos asociados al control social, la transparencia y la dinámica con la que hay que ver la gestión. Entonces, la gobernanza, ¿qué es lo que nos va dando como nivel de relacionamiento? Es esa interacción entre los sectores formales e informales para hacer las cosas de manera sostenible y sustentable. Sostenible a lo largo del tiempo, sustentable en la lógica de aprovechar la capacidad de los recursos en el involucramiento del ecosistema con el que se mueve la sociedad, permitiendo todo esto hacerlo bajo una lógica de mejorar el control y la transparencia de la gestión. Algunas variables que son importantes para la gobernanza, ¿no? La participación, ¿no?, de los diferentes actores, la equidad en la lógica de buscar la igualdad a las oportunidades que garanticen y mejoren el bienestar de la sociedad. El tema de la rendición de cuentas, de tal manera que todos los actores sepan lo que se están haciendo con sus capacidades y recursos, la lógica de lo que hace el Estado, la eficiencia para analizar los resultados y cómo estos se adecuan a las necesidades, maximizando el uso de los recursos, la innovación que acabamos de ver, tanto a nivel administrativo como gerencial, en la dinámica de responder mejor a lo que va pidiendo la realidad, la creación de redes a través de las condiciones que se pueden hacer de manera intersectorial, interinstitucional, multisectorial, intergubernamental y también hacia afuera, en la lógica de la interacción con los diferentes actores con los que se puede involucrar el gobierno. Y luego desarrollar el recurso humano, ¿no? En la realización de programas que permitan reclutar, entrenar, motivar y desarrollar recursos humanos que vayan en la lógica de promover la eficiencia y la orientación hacia la dinámica de los resultados. Un concepto nuevo que se está comenzando a trabajar, porque lo que acabamos de revisar son conceptos que ya están, diríamos, en la dinámica en la que se va operando estos factores de la intervención, es el concepto de gobernanza anticipatoria. Es un modo proactivo de toma de decisiones y de gestión que da entrada al futuro. Es decir, en vez de pensar qué hago en el presente, voy pensando qué hago en el futuro. En la lógica de empoderar de manera individual y colectiva el contexto en el que debe analizarse el rol del Estado hacia la sociedad, actuando de manera anticipativa y generando en esa lógica un nivel de responsabilidad y de compromiso con la sostenibilidad, con las generaciones actuales de lo que se necesita hoy y lo que necesitan las generaciones futuras. Entonces, diríamos que en términos prácticos te obliga a pensar en qué hacer hacia adelante, ¿no? No solamente en buscar qué hacer en el contexto actual y del pasado, ¿no? Que es por lo general en la que se va valorando los aspectos en los que se va estableciendo la dinámica de la intervención. Entonces aquí, ¿qué se necesita para aumentar esa capacidad de acción? Establecer el uso de la inteligencia colectiva y promover el fortalecimiento de las capacidades y competencias anticipatorias, ¿no? De tal manera que haya una mejor toma de decisiones de la lógica de actuar ante un mundo que cada vez es más dinámico y más complejo en torno a lo que va sucediendo en la lógica y parámetros de acción de la realidad. En esa dinámica, esto lo
estudiamos en su momento en otro curso para el caso del Parlamento. Hice este análisis para el caso del Parlamento, porque ustedes saben que el Parlamento ahorita va a entrar en una dinámica de senadores y diputados, que diríamos sería la primera vez que en este siglo vamos a tener ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo en gobernanza anticipatoria? ¿No? Estar orientado por el futuro, ver la práctica de anticipación responsable, promover la adaptabilidad y generar resiliencia, es decir, ir adecuándose a las condiciones de la realidad, incorporar miradas sistémicas intersectoriales, valorar la participación, la inclusión y la diversidad en el contexto de lo que va ocurriendo en intervención pública, valorar y dar espacio al aprendizaje intensivo, reconocer el aporte de la inteligencia colectiva, es decir, no puedes trabajar solamente desde un espacio alejado y en esa dinámica establecer el ámbito de acción con la que se va valorando el espacio para la imaginación, la creatividad y la experimentación, dadas las condiciones en las que se valoren los desarrollos de la intervención pública. Y ahí es donde entra, en ese contexto de la intervención, estos ámbitos de desenvolvimiento de lo que es el ciclo de gestión, para poder generar en toda esa dinámica el desenvolvimiento con las que se va conjugando la intervención pública. Entonces ahí en esa gradiente que hay que tener en cuenta todos los aspectos vinculados a los objetivos de gobierno, a las unidades estratégicas de actuación, a la forma como se va a usar el presupuesto fiscal teniendo en cuenta la cartera estratégica, la cartera productiva y los objetivos de producción, dada la dinámica del presupuesto y los procesos productivos para ir hacia una producción realizada, que veíamos que se va conjugando el esfuerzo de la asignación, distribución, consumo y uso de los bienes y servicios que se entrega a la sociedad para compaginar un mejor desenvolvimiento de la lógica en la que se va desarrollando la intervención. ¿Y qué se necesita tener claro? Las políticas y estrategias, el presupuesto, las condiciones de producción, de cómo pasas de una cartera productiva a una consecución de los resultados a partir de la asignación, distribución, consumo y uso. Y en función a esos elementos, también valorar los aspectos vinculados a la evaluación. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, tú puedes ir hacia una mayor capacidad de gobernanza. O sea, yo no, si no tengo claras las políticas y estrategias, o teniendo claras las políticas y estrategias y no tengo claro el presupuesto, y teniendo claras las políticas y estrategias, y no tengo claro el ciclo de producción, puedo tener, diríamos, problemas para poder gobernar la capacidad de acción de respuesta del gobierno a las necesidades que tiene la sociedad. Y en esa dinámica la evaluación nos debe permitir tener una mejor gradiente. ¿Cuáles son las herramientas con las que podemos darle esfuerzo a todo ese ciclo de gestión? Bueno, tener clara la estrategia, el análisis, el diseño y la implementación, teniendo en cuenta el diseño organizacional que se requiere, ver el presupuesto, la contabilidad y a partir de eso los costos, tiempos y circuitos con los que se deben hacer los procesos y todo el control de producción, bajo la lógica de ir hacia un control de usuarios y hacia una información de producción e información social, teniendo en cuenta los resultados en los que se debe conjugar el esfuerzo de la intervención, ir hacia el cambio social. Pero para eso que tengo que tener un entorno institucional y social fuerte, que se soporte en un desarrollo organizativo que nos permita ir hacia un desarrollo productivo en la que se pueda conjugar los esfuerzos de la intervención pública. Y eso se hace a partir de que de tener políticas públicas claras que respondan como flujos del sistema político en la lógica de dar respuesta a las condiciones que necesita la sociedad. Para eso, el sistema político que tiene la capacidad de relacionamiento, tiene que tener la capacidad de relacionamiento de la sociedad y el Estado, mediante un sistema político que tenga una institucionalidad con normas y reglas que orienten bien la intervención desde la Constitución, las leyes y todos los mandatos que nos permitan un buen relacionamiento justamente de la sociedad del Estado con instituciones que describan adecuadamente la organización y funcionamiento del Estado y con actores que participen.
de manera pasiva o activa en el sistema político y en los activos de manera organizada e inclusive no organizada, como ahora se hace a través de las redes sociales. Y luego que el sistema político pueda guiarse de los requerimientos de la sociedad a partir de las necesidades y expectativas y que en ese marco de acción se pueda hacer un funcionamiento del sistema político que nos lleve a entregar políticas públicas como mecanismos para generar resultados en la lógica de la sociedad. ¿Y qué se necesita para hacer bien eso? Entrar en tres factores. Uno, la puesta en escena del político, que es la politics. Dos, la referencia y toma de decisiones mediante medios públicos, que es, diríamos, la tecnocracia en el Estado. Y tres, describir todo esto desde las condiciones básicas institucionales, es decir, que hay, que a mí desde lo político y desde lo técnico se me pueden ocurrir muchas cosas en el Estado, pero que yo no las puedo ejecutar hasta que eso no tenga una legalidad. Y esa legalidad se aprueba en un ámbito institucional, en un consejo de ministros, en un consejo regional, en un consejo municipal, o sea, tiene que haber un espacio de institucionalidad que le dé robustez técnica. Y que para hacer eso yo necesite trabajarlo metodológicamente y ahí se trabaja con lo que se conoce como el ciclo de políticas públicas, ¿no? Donde se establece una mirada a la agenda pública, política y de gobierno en función al cual se identifican los problemas prioritarios que nos permiten dar respuesta a esos problemas a partir de un diseño basado en las alternativas de solución y en estrategias eficientes que nos lleven hacia la implementación en la lógica de la gestión y la capacidad de gerencia que se debe tener, teniendo en cuenta como parámetro de acción a la evaluación, en la lógica de ver cómo se va cotejando todos estos aspectos vinculados a las condiciones y características con las que se va haciendo la intervención. Y ahí la dinámica es tener claro dos mundos. El mundo del ciudadano, que es donde se dan los resultados y los impactos, teniendo en cuenta la gradiente de política pública, y el mundo de la organización, donde se hace la gestión pública, donde se tiene que establecer los productos y se tiene que producir y entregar esos productos a la sociedad para generar los resultados, y eso se hace mediante procesos. Y en base a esos procesos establecer las actividades y en base a las actividades cotejar los insumos con los que se va desarrollando las características y condiciones con las que se va haciendo la intervención para poder en base a esos elementos ir analizando la dinámica con la que se va valorando todos los ámbitos de actuación de la intervención. Entonces, un elemento importante que ahora se puede, diríamos en términos prácticos, usar metodológicamente en torno a las características y condiciones de la intervención está asociado a encontrar esta dinámica de la cadena de valor, ¿no? Porque diferencia bien lo que tiene que hacer la organización de lo que se tiene que conseguir en la sociedad. Y ahí estos dos mundos se encuentran a partir de establecer con claridad el producto. Entonces, lo que le termina dando gobernanza a la acción del Estado, en términos prácticos, es la gobernanza que viene a ser la capacidad de un pueblo de gobernarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? La capacidad del Estado de darle al pueblo, a través del gobierno que lo ha elegido el Estado, disculpen, que lo ha elegido la sociedad, los productos, los bienes y servicios para resolver sus problemas y transformarlos una solución que se le conoce como resultado y que ese resultado genere cambios en la sociedad que establezcan las condiciones de impacto en lo que se va teniendo esa gradiente. De tal forma que a partir de esos factores de desarrollo uno pueda valorar lo que va sucediendo en esos dos ámbitos, en la sociedad con una gestión estratégica política y en el sector público, en el Estado, en el gobierno, en las entidades, con una gestión estratégica operativa de tal manera que ambos elementos confluyan en la lógica de generar las condiciones apropiadas para ir hacia el contexto de la realidad. Y entonces ahí, ¿cuál es el esfuerzo que se debe hacer? Primero, tener claros los resultados e impactos que quiero conseguir en la sociedad, teniendo en cuenta toda la dinámica de los diferentes actores que actúan en la sociedad para tener una buena gestión estratégica de la política. Y en esa lógica, el gobierno tiene que interactuar con el parlamento, hacia adentro con la burocracia, con otros actores, por ejemplo, los partidos políticos, los grupos de interés,
las comunidades de expertos, los medios de comunicación, las empresas, los movimientos sociales, las organizaciones inclusive supranacionales o los organismos no gubernamentales que tienen ciertos niveles de incidencia en lo que quiere que haga o se despliegue en el gobierno o desde el gobierno o que se presione ante el gobierno. Entonces, esa dinámica es la que hay que ver. O sea, a veces el que está en el Estado solamente entiende el gobierno y la burocracia. No, hay más actores que actúan. Pues cuando uno hace el análisis de gobernanza, tiene que analizar todos esos actores. Y cuando yo analizo adentro del gobierno, de las entidades, que tengo que tener en cuenta que para lograr esos resultados, esos impactos, no basta con un producto. Tengo que hacer varios productos que pueden estar en una misma entidad o pueden estar en diferentes entidades. Y que para que cada entidad haga esos productos que entrega al ciudadano, que se le llaman productos finales, tiene que a veces hacer productos intermedios, cosas que quedan adentro de la entidad. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero tener un sistema de videovigilancia en el distrito para luchar contra la inseguridad ciudadana, yo tengo que tener un hardware y software con el que funcione ese sistema de vigilancia. Pero el hardware y software que yo uso, inclusive el software de inteligencia artificial que puedo usar, no está a disposición, está dentro, se mira adentro, se procesa adentro, se mantiene adentro, se opera adentro. Esos son productos internos o se le llama productos intermedios que sirven para que justamente funcionen bien los productos finales. Entonces, también tengo que entender esa gobernanza que necesito tener adentro para establecer todos los procesos, las actividades, los insumos y los recursos para poder poner en práctica toda la gestión estratégica operativa de la entidad y poder conjugar esos dos elementos con los que se va operando toda la dinámica de la intervención. Y con eso llegar a tener un estado estratégico, es decir, un estado que tenga claros sus objetivos, sus impactos y sus resultados desde el alto nivel, que pueda trabajar sus objetivos en función a metas definidas, que vinculen las diferentes intervenciones que hace el Estado que estén debidamente financiadas, que se pueda establecer cómo monitorear y coordinar la acción del gobierno para alinear justamente esas acciones con los diversos objetivos con los que se trabaja en el Estado y que tiene un relacionamiento adecuado con la sociedad y poder tener la flexibilidad de los recursos justamente para impulsar todas las prioridades estratégicas que se van valorando en el entorno de la intervención pública, para en base a esos elementos poder proteger todas las condiciones de desarrollo de la intervención. Entonces, en esa dinámica, el Estado es estratégico cuando los gobernantes son exitosos. ¿Por qué? Porque mejoran el desempeño del gobierno. Principalmente cuando crean valor público, es decir, cuando el gobierno hace la intervención y todo el mundo está contento de esa intervención que va generando. De tal manera que todos, a pesar de que no tienen la misma realidad, se les genere la misma satisfacción, los mismos resultados en sus entornos de vida. Cuando eso sucede es que hay valor público. Entonces, la gobernanza se está moviendo ahora hacia ese nivel de despliegue en el que se va desarrollando la intervención. Por eso es importante, para tener una buena gobernanza, tener un buen gobierno. Y para tener un buen gobierno, la sociedad tiene que elegir bien en la dinámica en la que se va presentando la intervención. Y siempre me preguntan, y profesor, ¿y dónde he escrito algo sobre estos elementos que uno puede visualizar en la lógica de estos parámetros de acción? Bueno, yo escribí hace un tiempo un libro que se llama Manual sobre Gestión Pública Moderna. Allí traté de desplegar algunas de estas ideas, pero no les pongo lo del libro como un parámetro bibliográfico en realidad, ¿no? Pero yo creo que cuando uno analiza todos estos factores, y con esto vamos a terminar la exposición, ¿qué debe tener en cuenta? Uno, el funcionamiento de las entidades públicas, a partir de su desarrollo organizacional, de la gestión orientada a resultados y de una gestión moderna, porque se tiene que actualizar constante y permanentemente la gestión, apoyando una gestión por procesos, yendo hacia la gestión de la calidad, que incluye la aplicación de la normatividad, de las normas ISO. Pero una segunda cosa es los procesos y la gestión de la excelencia. Y ahí hay que trabajar en un enfoque de reingeniería con modelos de gestión de la excelencia, empujando la calidad de los servicios públicos. Y esos dos elementos hay que darles
soporte de gerencia pública moderna, entendiendo, por un lado, el papel de las autoridades y de los funcionarios, que sería, el papel de las autoridades es de los elegidos y de los funcionarios serían del personal de confianza de esas autoridades, que por lo general debe ser un 5%. Luego vienen los directivos públicos, que deberían ser por concurso, pero bueno, ya los designa la entidad. Y estos deberían dedicarse no solamente a ver la gestión estratégica, sino ver la gestión política, ver los entornos autorizantes en una lógica de valor público. Y que eso luego recae en una gestión operativa. O sea, ya el directivo público, el funcionario, la autoridad, no solamente pueden ver la gestión estratégica y la gestión operativa, sino añadirle la gestión política, que les dé, que les dé una búsqueda constante a la legitimidad, no solamente de la sociedad, sino de los actores políticos que operan en el sistema en el que se concluye la lógica de la intervención pública. Y en ese parámetro de acción, ¿qué es relevante tener en cuenta? La evaluación, la gestión del conocimiento y a partir de eso la mejora continua. Para eso hay que hacer una evaluabilidad para saber qué tipo de evaluaciones debo hacerle a la intervención, considerando que la evaluación puede ser a nivel de políticas, de planes, de programas y de proyectos, y que eso se debe soportar en un sistema de gestión del conocimiento que con ese conocimiento nos lleve a la mejora continua. Y de esa manera uno pueda aumentar la capacidad de gestión pública para mejorar la gestión sustantiva en la que se puede desarrollar el parámetro de acción de estos focos. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en esa dinámica hoy en día en el caso peruano? Que todo esto se tiene que hacer en un marco de gestión pública descentralizada. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de centralización, tenemos una forma de gobierno donde hay gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Por lo tanto, ¿qué hay que tener en cuenta para eso? El papel de los diferentes niveles de gobierno, y ya no solamente los niveles de gobierno, aprovechar las mancomunidades regionales y municipales y ver el ejercicio de las competencias, que en el marco de la centralización pueden ser exclusivas, pueden ser compartidas o pueden ser delegadas. Un segundo elemento, la gestión de los servicios descentralizados, teniendo en cuenta la estrategia, los modelos de gestión, la interdependencia que tiene que haber entre los diferentes niveles de gestión y tener claro el ciclo de producción y de gestión territorial, porque es ahí donde se tiene que desplegar el funcionamiento de los servicios. Lo tercero, las relaciones de gobierno. Todo lo que viene a ser la articulación horizontal en términos interinstitucionales, intersectoriales, multisectoriales, y la articulación vertical que tiene que ver con lo intergubernamental y acoplar todos estos desarrollos a aumentar la capacidad de acción, de relacionamiento con la sociedad. Ya no solamente con transparencia, sino afianzar la participación ciudadana y en esa dinámica encontrar los parámetros asociados a la colaboración, como lo que hemos visto en innovación, que tiene que ver con la co-creación. ¿Y cuáles son los retos y oportunidades de mejora de la gestión pública? Creo que hay que trabajar mucho en el capital humano, servicio civil, con profesionalismo, teniendo en cuenta el potencial humano que tenemos, que lo tenemos en los diferentes niveles de gobierno, y aprovechando los incentivos meritocráticos que se pueden. Desde la interacción de las demandas sociales, viendo las brechas, los conflictos sociales, las vulnerabilidades sociales y tratando de enfocarnos en el desarrollo y la inclusión social. Desde la mejora de la acción pública, ahí el papel de la Secretaría de Gestión Pública, de Gobierno Digital, de Transformación Digital, ahí hay muchos retos por hacer, dadas las características y condiciones de desarrollo que se tienen que valorar, teniendo en cuenta los modelos de modernización. Y lo último es los aspectos vinculados a las tendencias, teniendo en cuenta las características de despliegue de lo que se va a necesitar hacia el futuro, ¿no? En la lógica de la prospectiva, viendo los casos que son exitosos, las buenas prácticas, analizando la replicabilidad de estas, valorando lo que va a pasar con la Agenda 2030 y viendo todo lo que se puede trabajar justamente en un aspecto que hemos visto ahora, que es la innovación en el sector público. Bueno, este es un rápido repaso, son 2 horas, por eso le he aumentado un poquito la velocidad a lo que teníamos desplegados y bueno, hasta aquí llego yo en lo que teníamos preparado para ahora y quedo atento a sus consultas, inquietudes en estos minutos finales. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Vlado Castañeda. Estimados colegas, ¿algunas preguntas tienen? Pueden hacerlo al maestro doctor Vlado Castañeda para ya ir finalizando la clase. Por favor, tómense la posibilidad de realizar su pregunta, activan su cámara, levantan su manito y les cedo el pase. O si no, por el chat pueden realizar su pregunta. Doctor Vlado Castañeda, nuevamente muy agradecido, a pesar que es día sábado, pero igual nuestro público está con nosotros. Doctor Vlado Castañeda, esta sesión es parte del diplomado que son especialistas en la materia. Por ejemplo, el doctor Miguel Carrillo, que ve en temas municipales tributarios. Doctor, ¿por qué inscribirse en este diplomado en gestión pública y derecho municipal? ¿Y a qué diferencia para que un abogado pueda llevarlo? Gracias, doctor. Bueno, lo que pasa es que hoy en día hay que estar atentos a todos los parámetros nuevos que están saliendo de la administración pública. A partir del 2018 cambiaron casi todos los sistemas administrativos, por ejemplo. A partir del 2022 salió la Política Nacional de Modernización y estamos en un año que es bien importante. Va a haber cambio de gobierno nacional y de gobiernos regionales y locales y no se van a reelegir ningún alcalde y ningún gobernador. Por lo tanto, van a haber autoridades nuevas. Eso va a generar una movilidad hacia lo nuevo, lo novedoso, y en ese contexto hay que estar preparados para poder actuar rápidamente ante los retos y desafíos que tiene la sociedad, que está cambiando también constantemente. Entonces, ahí es la dinámica de que estos desarrollo de capacidades, fortalecimiento de competencias que pueden tener quienes llevan estos diplomados pueden ser importantes para luego su abordaje dentro del sector público. Muchas gracias, doctor Plado Castañeda. Nuestros participantes están satisfechos. Por ejemplo, Humberto nos dice, excelente clase de hoy. Gracias, profesor doctor Plado Castañeda. Miguel también. Muchas gracias, doctor Plado. No tenemos preguntas por lo visto, doctor, porque usted siempre lo hace lo más sencillo. Eso me gusta porque justo le invito a las capacitaciones porque usted hace llegar, por algo es docente. Y es de gran diferencia cuando uno que ve estos temas de gestión pública, igual en diferentes materias, pero sabe llegar al público. Y nuestros participantes también nos dicen muchas gracias. Doctor Plado Castañeda, muchísimas gracias. No tenemos ninguna pregunta. Sí, y tenemos una, creo. Ya, ahí está, Johnny. Doctor Castañeda, hablando de la política nacional de modernización de la gestión pública, en caso de gobiernos locales no aceptan al material humano. ¿Nos puede comentar algo, doctor? Sí, dice que no capacitan. Bueno, lo que pasa es que a nivel local, como ustedes comprenderán, son más de 1.800 municipalidades y la Secretaría de Gestión Pública, que es la que tendría que capacitar, diríamos, no tiene todo el recurso para hacerlo. Pero lo que sí suelen hacer es, a demanda, diríamos, a desarrollar consultas. Entonces hay que ir hacia el ente rector, ¿no? Para poder tener estos niveles de asistencia, asesoramiento, ¿no? Pero sí es real lo que dice el colega, es difícil que la Secretaría de Gestión Pública llegue a los 1.800, ¿no? Municipios. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que fortalecer capacidades, hay que estar leyendo las normas, por ejemplo, en modernización, la política de modernización, el reglamento del sistema administrativo de modernización, dentro de la política, leer bien el modelo conceptual de modernización, que ahora lo hemos revisado así rápido. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos, ¿no? Para poder cotejar esos aspectos dentro de la intervención. Y luego organizacionalmente hay que potenciar los equipos de modernización. Ahora las oficinas de planeamiento, presupuesto, suelen llamarse ahora oficinas generales de planeamiento, presupuesto y modernización, justamente porque es una dinámica en la que hay que poner ciertas competencias, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría decir al respecto. Gracias, doctor. Por el Facebook tenemos a uno de nuestros participantes, nos dice, doctor, ¿por qué ese divorcio entre gobierno local y el regional? Y no llega a un acuerdo para una debida innovación en sus gestiones. Gracias. Bueno, creo que suceden tres factores. Uno, que hay un neocentralismo. Todo se queda en el centro del departamento, ¿no? Porque hay mucha concentración, ¿no? Poblacional, ¿no? En el centro del departamento. Segundo, porque a veces los factores políticos no ayudan a que haya una conversación directa
y fluida porque son de diferentes partidos, diferentes tendencias políticas. Y lo tercero, porque no se afianza la articulación regional y local a partir de las eficiencias y de las eficacias que se podían obtener. Cuando un gobierno regional o local comprende eso, que la suma en el Estado potencia el logro de los resultados, ahí es donde los puntos de encuentro se pueden afianzar. Y yo que asesoro a gobiernos regionales y gobiernos locales, por lo menos en el gobierno regional en el que estoy asesorando, tienen esa claridad y trabajan muy de la mano con los gobiernos locales, ¿no? Entonces hay una dinámica de relacionamiento y de ganancia y de posicionamiento y de legitimidad de la acción del gobierno. Entonces se tiene que potenciar eso. Y entonces, en esa dinámica, el rol del gobierno regional creo que es un rol preponderante, ¿no? Para poder afianzar ese relacionamiento intergubernamental. Muchas gracias, doctor. Nos dice otra de nuestras participantes también por Facebook. Doctor, hablamos de innovación. Muchas veces cuando contratan a un personal por lo que de confianza no tienen el perfil. ¿Debería eliminarse? Gracias. O sea, depende, ¿no? Si contratan, no tienen el perfil, quiere decir que no cumplen con los términos de referencia, ¿no? Y eso está mal contratado, entonces, ¿no? Pero si contratan, no tienen el perfil, porque no hay más quien tenga el perfil, ahí la dinámica cambia, ¿no? Porque lo que se tiene que desplegar es un desarrollo de capacidades, más bien, ¿no? Pasa mucho esto, ¿no? Que a veces tú quieres a un determinado perfil y no encuentras en el mercado, entonces tienes que elegir un perfil lo más cercano a lo que querías, pero la tarea ahí es fortalecer la capacidad, ¿no? Por eso refuerzos como lo que se hace acá tienen un mayor alcance en esa dinámica de lanzamiento de la intervención. Pero bueno, eso es una tarea. Pero si no cumple el perfil, no, sí lo deberían sacar. Eso sí queda de plano. Muchas gracias, doctor. Nos dice José Ernesto. Buenas noches, doctor. ¿Qué seguridad jurídica brinda el gobierno nacional a los gobiernos locales y regionales en el ámbito de presupuestal? Gracias. Bueno, todo eso está enmarcado en el decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Yo sugiero que lean los principios. Ahí está todo el marco de acción de la seguridad jurídica para poder tener el marco de acción a nivel presupuestal. Muchas gracias, doctor. También por Facebook nos comentan, doctor, usted que es especialista en gestión pública, ¿nos puede comentar sobre qué es gobernanza, gobernabilidad y gestión pública? Muchas gracias. Gobernanza es la capacidad de un pueblo de gobernarse a sí mismo. La suma de las gobernanzas es la gobernabilidad. Y la gestión pública ya es el conjunto de procesos y acciones que se hacen dentro de las entidades para cumplir objetivos, metas. Y entonces sería así, ¿no? La capacidad de mayor gestión pública genera gobernanza y la capacidad de mayor gobernanza genera gobernabilidad. Y la capacidad de mayor gobernabilidad hace que el Estado tenga un mejor relacionamiento con la sociedad. Muchas gracias, doctor. Luz nos dice, buenas noches, doctor, excelente exposición. Me pregunto, ¿por qué los alcaldes no aplican la gestión pública? Doctor, sumado a ello, ¿es porque no quieren o es porque no están debidamente capacitados? Gracias. Porque no están capacitados, no conocen, elijan bien y de repente puede pasar que en algunos espacios territoriales el alcalde o los que vas a elegir no sepan de gestión pública. Bueno, entonces si tú trabajas con un alcalde que no sabe de gestión pública, tiene que rodearse de las personas que sepan de gestión pública, ¿no? Porque, bueno, temas constitucionales cualquier persona puede ser elegida, ¿no? Entonces, sí, si el pueblo quiere elegir a un empresario, a un agricultor de alcalde, a un obrero de alcalde, está bien, pero tienen que decirle que si no saben algo, tienen que asesorarse y llamar a los que saben, ¿no? Para hacer gestión. Entonces es la responsabilidad, que creo que lo hacemos todos, ¿no? Si yo no sé pintar mi casa, lo llamo un pintor. Si no sé arreglar la electricidad de mi casa, llamo a un electricista. O sea, sí sabemos hacer eso. Es por sentido común, ¿no? De lo que no podemos hacer en el Estado,
querer hacer las cosas que no sabemos, sino hay que llamar a lo que sabe. Muchas gracias, doctor. José nos dice también, doctor, ¿qué pilares son los de carácter obligatorio para la adecuada gobernabilidad con relación al interés del Estado? Gracias. Bueno, que tengas un buen sistema político, ¿no? Con institucionalidad, normas y reglas claras, con instituciones que tengan una buena organización y funcionamiento y sabiendo cuáles son los actores que actúan dentro del sistema, ¿no? Esos son los tres pilares que hay que tener en. Muchas gracias, doctor. Johnny nos comenta, doctor, aplican la gestión pública politizada, no respetan la normativa municipal ni nacional. Bueno, sí, hay de todo en este mundo, así que hay cosas que yo no voy a arreglar con la respuesta, lamentablemente, ¿no? Pero hay que elegir mejor, eso es lo que queda, nada más. Como dicen en el Perú, puede suceder de todo. Doctor, finalizando, normalmente las instituciones como Diápolis buscan nuevos diplomados, temas académicos innovadores, con especialistas como usted. Doctor, ¿qué pasa con las demás entidades privadas? No hablo de las públicas porque no lo aplican, como usted menciona, que no tienen constantes capacitaciones en gestión pública, siendo que mayormente se van al tema penal, civil, y entre otras ramas. Gracias, doctor. Bueno, lo que pasa es que si no incorporas estos elementos de gestión pública, por más que sepas de los otros elementos profesionales, puede haber, diríamos, un desfase entre lo que tienes que hacer y lo que se puede hacer. Entonces, el ejercicio profesional es bueno, pero hay que saber de estos elementos de gestión pública para poder aplicarlos. De repente acá hay colegas de diferentes profesiones, pero la profesión que tiene que ver con la política pública, con la gestión pública, es la ciencia política. O sea, tendríamos que ser politólogos. Por eso que como no somos politólogos, yo soy ingeniero civil, pues, tengo que saber de gestión pública, tengo que prepararme en gestión pública para combinar mis competencias con las competencias que necesitas en el Estado. Con las competencias que uno tiene profesionalmente no es suficiente para poder actuar bien. Entonces hay que ser consciente de eso. Y bueno, lo felicito por este espacio. Gracias. Muchas, muchas gracias a usted, doctor. Y cerramos con la última pregunta por Facebook. Nos comenta Jesús, si quieres activar tu audio, tienes que tener cámara activa. Doctor, la gestión pública, ¿cómo se relaciona con las demás disciplinas del derecho? Gracias. Es que todo, hay dos elementos. Uno, la consistencia del sistema político, ¿no? Que se enmarca desde el punto de vista constitucional. Y dos, la legalidad con la que se hacen las cosas en el Estado. No hay cosa que se pueda hacer en el Estado que no tenga legalidad, ¿no? Es el principio de legalidad, ¿no? Esos son los dos elementos.